de lindos regalos. Bueno, tenemos a el padre Fernando Correntino en Roma. Tenemos la chance de conversar con él. Justo hoy que le estamos preguntando a la gente cuál es el legado que deja Francisco, cuando nos acercamos a la despedida y cuando comenzamos a vislumbrar cómo sigue la iglesia post-Francisco, tenemos la chance de conversar con Fernando Romero, que está en la capital de Italia, en la ciudad del Vaticano. Bueno, esas fronteras están ahí nomás, ¿no? Sí. Yo cuando fui a finales del año pasado, estaba en vía Ottaviano a 50 metros de donde comenzaba el Vaticano. Y la verdad que es una zona que emociona de por sí, porque la historia de la humanidad pasa por la ciudad eterna, pero ahora obviamente la atención mundial está centrada en Roma. Fernando, padre, el gusto de escucharlo, ¿cómo le va? Muy buenos días, mucho gusto, y bueno, y gracias por contactarme. La verdad que no lo esperaba, y bueno, y gracias a la producción, y disculpa también que ese día que me contactaron estábamos todos muy recién reacomodándonos con el fallecimiento del Papa Francisco. Entonces la vida tenía que seguir lo más normal posible hasta que nos reacomodamos con los horarios y con todo eso. Así que bueno, bien, gracias a Dios, y bueno, sorprendidos porque después de haberlo visto el domingo en la plaza del Papa Francisco, el lunes a la mañana temprano, el comunicado de su muerte. Entonces, como quedamos así un poco sorprendidos, sí, ciertamente. Me imagino todos. Porque también nosotros que recibimos en la madrugada correntina la noticia, quedamos todos impactados fundamentalmente porque se pudo observar, como usted bien dice, el esfuerzo que hizo él para dar la bendición Urbi et Orbi. Exactamente. Y uno decía, bueno, qué guerrero, cómo está luchando, y eso golpeó bastante, ¿no? Fernando, ¿por qué está en Roma usted? ¿Fue a conocer Roma o fue con alguna capacitación? No, yo fui con una capacitación. Sí. Bueno, eso también, yo hice el primer periodo de estudio de la licencia en Teología en Sagradas Escrituras, sí, entre el 2011 y el 2014. Entonces también estuve aquí en Roma providencialmente con la dimisión de Benedicto, con la elección de Francisco, y ahora me encuentro con esta situación, digo, providencial en el sentido de lo que marca la historia, no providencial por la muerte, sino por el sentido de la historia, aquí en Roma, ¿no? Con en esta situación, y aparte con el próximo cónclave a partir de la semana que viene. Seguro. ¿Hasta cuándo se queda en Roma? Yo estoy haciendo un doctorado, sí. Entonces siempre la pregunta hasta cuándo me quedo mucho claro. Depende de los tiempos universitarios. Entonces, por ejemplo, un caso así muy simple para diagramar un poco. Ayer me encontré con un colega y me dice, la universidad me dijo que no encontró censor para mi tesis doctoral. Ajá. Dice, esto implica mandar las fechas a septiembre. Y digo, para un estudiante y sobre todo para nosotros extranjeros, eso es mucho tiempo. Entonces, por ahí medir el tiempo de estas cosas es un poco complicado. Pero sí, gracias a Dios, ya yo tengo todo encaminado. Como le decía antes, estoy haciendo un doctorado en teología bíblica. Y bueno, eso, ¿no? Tiene una funcionalidad muy práctica en nuestra vida sacerdotal, que es cooperar seguramente en las clases que se puedan hacer en el seminario y eventualmente con las clases o cursos que pueda haber en una universidad. Seguro. Padre Fernando, buen día, Diego Romero soy. Bueno, ¿Cómo vivió estos días? ¿Cómo vivió estas horas? ¿Cómo está viviendo el pueblo de Roma, el pueblo católico? Este momento muy fuerte, por cierto, como es el fallecimiento de su santidad. ¿Cómo que notó usted en la Plaza San Pedro en estos días? ¿Qué sensaciones, qué sentimientos? A mí me acusan por ahí de que hablo de más, en el sentido de que el lunes 21 aquí era feriado, ¿sí? Para graficar un poco la situación. Era feriado porque es el lunes de Pascua. Prácticamente en toda Europa el lunes de Pascua es feriado. Pero en Roma se sumaba algo más. El 21 de abril es el nacimiento de Roma, lo que nosotros decimos la fundación de una ciudad, ¿no? Sí. Acá se llama el nacimiento de Roma, así que había muchísima gente por cuestiones turísticas, por cuestiones históricas, se hace una gran representación en el Circo Máximo sobre el nacimiento de Roma, sobre la historia de Roma, la República y el Imperio. Entonces había muchísima gente,
y ya estaban llegando los peregrinos para la que hubiese sido la canonización del Beato Acutis. Entonces, mucha gente, y además del turismo normal, entonces golpeó muchísimo, sobre todo por el hecho de que, como le decía antes, se lo había visto al Papa el domingo y nadie se esperaba así al improviso esta situación, ¿no? Pero ya era esperable por la forma que también ya estuvo en su lucha con la enfermedad en febrero, fue en enero-febrero. Sí. Entonces era como que no fue una sorpresa en ese sentido porque venía muy enfermo, sin embargo fue lo sorpresivo, lo impactante fue el modo, ¿no? Lo vimos el domingo, estuvimos ahí en la plaza para la misa de Pascua, el saludo y la bendición Urbi et Orbi, y bueno, y el lunes la noticia. Ahora, yo todavía no fui al homenaje en Plaza San Pedro, sí, porque teníamos pensado con un grupo de compañeros y con gente de las comunidades del centro de Roma ir esta noche. Ahora, muchísima gente nos comentaban, y lo que contaban todos, el clima de silencio en ese kilómetro y medio de fila que hay para el ingreso a la basílica. Un clima de silencio y de respeto muy notable para la cantidad de gente que está, ¿no? Eso. Y Fernando, bueno, todas las comunidades rezando. Sí. Fernando, le mandamos un abrazo enorme. Yo le agradezco mucho la paciencia que nos ha tenido. Sé que estuvo ahí al tanto de la comunicación. Hemos tenido también una mañana periodística muy dinámica. Le hemos sacado algunos minutos preciosos, pero en definitiva queríamos tener la chance de escuchar a alguien que in situ nos transmita la emoción de la despedida de un padre de un papa que sin dudas no va a pasar desapercibido en la historia del papado. Desde aquí le mandamos un abrazo enorme, bien correntino, y le deseamos suerte en su doctorado. Bueno, muy bien, muchas gracias. Que Dios lo bendiga y nos contactamos después. Bueno, que Dios lo bendiga. Un gran abrazo, Fernando. Muchas gracias. Fernando Romero es sacerdote correntino en capacitación en Roma. Se acercan las últimas horas con la despedida de Francisco y obviamente se activan las cuestiones vinculadas al cónclave. Vamos a conversar con el intendente de Corrientes, el doctor Eduardo Tassano, que está en los estudios. ¿Cómo le va, intendente? ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Martín? ¿Qué mañana tenemos?